hablando de la geopolítica del petróleo, le preguntamos a quien fuera embajador de Venezuela ante la OPEP. Estamos acostumbrados a conocer embajadores de un país ante otro país o ante organizaciones internacionales vinculadas a Naciones Unidas. Pero la OPEP tiene sus embajadores. Háblanos un poquito de esa experiencia personal en Viena. Bueno, realmente como cualquier multilateral, por decir la ONU, por decir la OEA, por decir la FAO allá en Roma. La UNESCO, cualquiera. No, inclusive los financieros, entiéndase el Fondo Monetario Internacional, tienen sus representantes ante la junta, bien sea de gobernadores o la junta directiva. En el caso de la OEA son embajadores y no tienen nada que ver con el país. O sea, el país sede cambia. De hecho, la OPEP estuvo primero en Ginebra, estuvo después en Viena. Y hay organizaciones que han estado en algunos otros países. Digamos que los países neutrales son aquellos que están hechos a la medida de acoger, por su neutralidad, ser sedes de organismos multilaterales. El caso de Austria, como Viena, el caso de Viena, como el caso de Ginebra. El caso de la ONU en Nueva York es un caso particular, pero tiene la salvedad de que hay una sede importantísima de la ONU en Ginebra y otra en Viena. En el caso de la OPEP, cada país tiene lo que se llama un gobernador. Con privilegios, igual que ante el Fondo Monetario Internacional. Con privilegios hay y inmunidades. Un gobernador. Sí, en base al acuerdo entre el organismo y el país, tiene una sede, tiene todas las atribuciones de ser un diplomático en ese país, en representación del país ante ese organismo. Por cierto, cuando uno visita la sede de la OPEP en Viena, le dicen, por aquí hubo un venezolano que secuestró a todos los ministros del petróleo y se los llevó, unos a Argelia y otros a Libia, entre ellos el venezolano Valentín Hernández. Es histórico eso, ¿no? Sí, es histórico realmente. El Chacal Carlos, ¿no? Ramírez. Sí, venezolano, en un momento dado, tomó en el pleno de una de las reuniones de la OPEP a los asistentes, todos los presentes, y condujo a los ministros en un avión de la línea local de ese país a Argelia en principio. Ese fue el primer destino. Y después hubo un segundo destino y plantearon lo que hacen este tipo de movimientos, pues sus reivindicaciones y sus exigencias. Ahora en la OPEP nosotros tenemos un embajador ante el gobierno de Viena, de Austria. Y sí, claro, el Ministerio de Petróleo tiene su embajador, no recuerdo ahorita el nombre exactamente de la persona. Generalmente Venezuela tiene varios embajadores en Viena. Bueno, en Viena está el embajador ante el país, pero el embajador ante el país además es embajador concurrente. Tú que estuviste en varios países, no sé si te tocó concurrencia, en Eslovenia, que es un país próximo. Sí, yo estaba en Kuwait, tenía concurrencia en Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Correcto. Entonces, el de Viena es concurrente ante la ONU y es concurrente ante Eslovenia, que yo recuerde. Pero el de la OPEP es de la OPEP nada más. ¿Y el Organismo Internacional de Energía Atómica quién lo sigue? Ese es un organismo adscrito a la ONU y también debe tener un mecanismo de representación de los distintos países que son parte de los desarrollos de una fuente poderosísima de energía, que es la energía atómica. Ahora, se vio en las partes de que en un momento dado Alemania y Francia generaban electricidad con aproximadamente casi un 50% cada una. Un poco más, Francia, con 60, energía nuclear. Sí. Más del 60, nuclear, sí. Que es más barato aparentemente el kilovatio hora de energía nuclear que el de petróleo. No, y no solo eso, sino que lo que producía un barco de petróleo o de fuel oil, combustible residual en energía eléctrica, lo producía una cosita así del tamaño de ese libro. Unos gramos de uranio enriquecido, sí, que es el tema que está planteado ahorita en Irán. Que si hasta sí, lo que pasa es que hay una gran diferencia entre el enriquecimiento o el nivel de esas concentraciones de uranio para la parte, inclusive médica, porque tiene muchas otras aplicaciones. Los radioisótopos, sí. Y, exactamente. Y la parte que tiene que ver con asuntos bélicos, ¿no? Por Entonces, cierto, vi un estudio... la supervisión permanente del Organismo Internacional de Energía Atómica, que estuvo por años, conducido por un árabe, no recuerdo de qué país era, que se llamaba Mohamed El Baradei.
Mucho tiempo, sí. Mucho tiempo. Ahora no recuerdo el nombre de la persona. Es un argentino ahora, latinoamericano, experto en energía creo nuclear. que sí. Es que Argentina tiene reactores de más de 1000 megavatios produciendo electricidad. Bueno, Venezuela fue el primer país en Latinoamérica que tuvo un reactor Con un maracucho al frente. aquí en el IBIC. En el IBIC. Pero de 6 megavatios, nada más, o 4 megavatios, que fue Fernández Morán quien trajo la idea, ¿no? Humberto Fernández Morán. Extraordinario. Un científico zuliano, por cierto. Trabajó con Oppenheimer en la bomba atómica y en toda esta serie de cosas. Y fue nominado Premio Nobel, pero para no renunciar a la nacionalidad no los pudo aceptar. Ahora, ¿ya la energía nuclear sigue siendo alternativa o no? Mira, la energía nuclear en la matriz de consumo de energía mundial, en donde están incluidos los hidrocarburos, que son petróleo, gas y carbón, los renovables y la nuclear, antes del accidente en 2012 en Fukushima, era el 14%. Y bajó del 14%, y esto es interesante comentarlo, Julio César, bajó al 6%. La diferencia del 8% no fue absorbida por los tan nombrados renovables, que son la energía eólica, la hidráulica, fueron absorbidos por los hidrocarburos. Siempre y cuando haya tecnología adecuada para evitar las emisiones, sea en gas, petróleo y carbón, y siempre y cuando en el fracking el subsuelo no se contamine, que fue una de las críticas que se le hizo a esto, pero principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, que es donde se ha hecho más fracking, el ministerio. Y sabemos que en los Estados Unidos la institucionalidad y la independencia de esas institucionalidades no permite que eso se haga. Sin embargo, las propagandas eran en esos sentidos. Vamos a ir otra vez nuevamente a un corte comercial, pero quería señalar que no solamente fue Fukushima, sino también Chernobyl, ¿te recuerdas? Chernobyl vino primero, era Unión Soviética, sí, y era Gorbachev. Y tuvo consecuencias que no se conocen, pero fueron letales para muchas personas. Fukushima, que fue construida con base a todas las precauciones que se debían tener con base a Chernobyl. Y sobre todo Japón. Lo que menos se imaginaron fue que un tsunami iba... Y sobre todo Japón, que optó por la energía nuclear después de Hiroshima y Nagasaki, que quería una seguridad absoluta, pero nada de seguro en la vida, ¿no? Lo que menos se podían imaginar era que un tsunami, y de hecho hay una serie, creo que en Netflix, que se llama 8 días, de cara a esto. Entonces, ya después de Fukushima, que fue en el 11 o 12, ya prácticamente todos los proyectos nucleares en Francia y Alemania, que eran los vanguardistas en ese tipo de energía para generación eléctrica, fueron cancelados. Sí, hay unos 450 reactores en el mundo y no han vuelto a edificar. Construir ni uno más. Se están cerrando más bien. Gracias. En esta parte vamos a ir a un corte y seguimos con Ariel Quintero, ex embajador de Venezuela ante la OPEP.